Soy un entusiasta de la difusión de las leyes biológicas y creo que cada vez somos más. Y a pesar de más de 40 años de estar disponible esta información, sigue existiendo un número importantísimo de personas que no solo no las aceptan, sino que además las desacreditan y pues no aceptan las pruebas que han demostrado ser una efectiva y revolucionaria visión de la salud humana. La pregunta es ¿por qué no se cree en las leyes biológicas? ¿Por qué es desacreditada por la ciencia de la salud actual? E incluso me atrevo a preguntar, ¿podría ser en algún momento una revolución científica de la salud? Bueno, pues vamos a tratar de desglosar esto. De entrada, primero les puedo decir que las leyes biológicas son el resultado de una larga investigación del Dr. Hammer, que en su labor como médico y experiencias personales comprendió que las enfermedades son el resultado de la experiencia entre un shock emocional que se vive en silencio y en soledad, que activa desde el cerebro una necesidad de supervivencia, y eso que llamamos enfermedad en realidad es una adaptación biológica para sobrevivir a un alto nivel de estrés por una vivencia que puede ser real para el individuo que la experimenta, o puede estar solo en su mente rumiando un pensamiento que lleva a su inconsciente biológico, que no distingue lo real de lo virtual, a activar esta adaptación biológica. Cuando el Dr. Hammer presentó los resultados de su investigación con cerca de 20,000 casos ante la Academia de Ciencias de su universidad en Alemania, lo rechazaron inmediatamente. Fue desacreditado como médico, fue condenado a la cárcel, se le quitó la licencia como médico, le llamaron fraude, fue considerado un peligro para la tarea de la salud, y todo por defender con fiereza su descubrimiento. La pregunta es ¿por qué lo que pudiera ser una revolución científica se convirtió en una condena para quien la presentó? Bueno, pues lo que les voy a compartir puede tener la respuesta a esta interrogante, pero es una explicación desde la visión de Thomas Kuhn, quien fue un filósofo de la ciencia e historiador. Escribió el libro La estructura de las revoluciones científicas, y yo espero que sea tan interesante como lo ha sido para mí. Leer este libro es fascinante y yo te invito a que lo conozcas y saques tus propias conclusiones. Thomas Kuhn, filósofo e historiador de la ciencia, catedrático en Harvard, fallecido en 1996, básicamente plantea que la ciencia es un conjunto de teorías, normas, leyes, métodos e instrumentos de medición que un grupo de teóricos y científicos sostienen en común con sus hipótesis. A esto Kuhn le llamaba el paradigma científico, y el resto de la sociedad comparte este paradigma confiando en los honorables y reconocidos científicos, porque se asume que no puede ser de otra manera. Esto, dice Kuhn, lo convierte en un fenómeno social de aceptación en la creencia del paradigma científico, y es así como surge lo que Thomas Kuhn llama la ciencia normal. El problema, según Kuhn, es que cuando surgen ciertos enigmas que no se pueden resolver desde ese paradigma, esto le convierte en una anomalía. Y si aparecen más anomalías que no se pueden responder, este paradigma científico entrará en crisis. Estos enigmas suelen tener respuesta cuando surgen nuevas formas de observación, nuevos métodos e instrumentos, y cuando finalmente se resuelve el enigma es cuando surge una revolución científica, porque dejaron de hacer observaciones convergentes al marco teórico de lo que era hasta entonces la ciencia normal para hacer observaciones divergentes, es decir, observaciones apoyadas en teorías completamente diferentes. El mejor ejemplo es la teoría que sostenía que la Tierra era el centro del universo, hasta que gracias a las matemáticas de Isaac Newton, como el cálculo diferencial y el cálculo integral, pues desmintió la teoría geocéntrica. Y además se pudo afirmar con exactitud los eventos astronómicos por venir, como la llegada en un futuro de una luna menguante, una luna creciente, o el fenómeno de un eclipse, el cual se podía ahora vaticinar con precisión no solo el día, sino el año en el que ocurriría. Parecía magia,
pero eran matemáticas, era una ciencia exacta, irrefutable. Bueno, ahí tenemos un ejemplo reciente. ¿Cómo pudo saber un periodista como Jacobo Zabludovsky en su noticiero 24 horas, mientras ocurría el eclipse de 1991 en México, afirmar con precisión que el fenómeno lo volveríamos a vivir el 8 de abril del 2024? Lo dijo 33 años antes de que ocurriera. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Antes de Isaac Newton, la teoría geocéntrica que sostenía que la Tierra era el centro del universo duró desde el año 300 antes de Cristo con Aristóteles hasta el siglo XVI. Fueron casi 20 siglos. Incluso la Inquisición condenaba a la tortura y a la hoguera a quienes sostuvieran lo contrario. Le pasó a Galileo Galilei, a Copérnico, incluso la muerte de Giordano Bruno. Bueno, y todo esto que tiene que ver con las leyes biológicas del Dr. Hammer. Se preguntarán, ¿acaso hay alguna anomalía o enigma que no se percibe desde la ciencia de la salud actual, pero que sí es observable desde la nueva medicina germánica? Bueno, yo solo diré que quizás. Ustedes tienen la última palabra. Esto va a ser solamente una humilde observación de su servidor, apoyado en la teoría de Thomas Kuhn, de su libro La estructura de las revoluciones científicas. Así que no quiero convencer a nadie de nada, solo quiero exponer aquello de lo que yo estoy convencido. Es más, imaginen que solo les estoy contando un cuento, y si tú quieres ya por tu cuenta investigar si lo que digo es un cuento, bueno. Thomas Kuhn hablaba en su libro La estructura de las revoluciones científicas de un paradigma científico. Imaginemos que hoy día existe un paradigma dentro de la ciencia de la salud, y este paradigma científico de la salud es el que se sostiene desde los años 20 a partir del informe Flexner, el cual responde a la pregunta: ¿cuál sería el método para curar desde este paradigma científico de la salud? Y bueno, pues resolvieron que sería desde el diagnóstico preciso para posteriormente prescribir fármacos. Y así ha sido desde entonces. Hoy día lo más valioso es tener un diagnóstico preciso para posteriormente prescribir fármacos. Por cierto, yo te invito a que investigues por tu cuenta la relación que este informe Flexner tuvo con la familia Rockefeller y con los Carnegie. Pero seguimos. La pregunta es, ¿cuáles serían las anomalías o enigmas observables desde este paradigma? Bueno, según las bases teóricas de Thomas Kuhn, uno de ellos podría ser el desconocimiento del origen de muchas enfermedades. Otro enigma podría ser que no existen medicamentos de cura, solo hay medicamentos de control para muchas de estas enfermedades. Otro enigma podría ser por qué se prescriben medicamentos paliativos que solo tratan los síntomas pero no la enfermedad en sí. Ahora imaginen, y solo imaginen en este cuento que voy contando, que estas anomalías, como las llamaba Thomas Kuhn, al ser observadas por los científicos de una manera convergente hacia el marco teórico de su propio paradigma, pues no las ven como anomalías, sino que por ahora solo tienen algunos recursos aceptables para la cura y que aún las investigaciones siguen en su proceso, como en el caso del cáncer, que recurre al uso de la radioterapia y la quimioterapia, pero que tiene altos índices de letalidad en los pacientes. Pero bueno, los científicos están en espera de que futuras investigaciones dentro de su propio paradigma resuelvan esta anomalía, que por cierto ellos no ven como una anomalía. Sin embargo, para otros es una crisis a la que pasa este paradigma científico. Ahora imaginemos que un grupo de teóricos, de científicos y de especialistas en el tema de la salud están decidiendo hacer una observación divergente al marco teórico del paradigma normal. Y estos comienzan a aportar teorías, leyes y marcos teóricos diferentes y están planteando un nuevo paradigma de la salud que además está dando respuesta a los enigmas y a las anomalías no resueltas. Ahora lo hacen desde otro paradigma. Este paradigma nuevo, decía Thomas Kuhn, es inconmensurable con el paradigma anterior, aunque para muchos hoy en día creen que no sea
tan así. Más bien podría complementarse con el anterior. Pero la ciencia normal, la ciencia convencional, no está dispuesta a aceptar este nuevo paradigma porque eso implica reconocer que estaban equivocados y no permitirán que colapse su creencia. Y créanme, esto no es tan absurdo de imaginarlo. En la historia ya lo vimos con los condenados al proponer una teoría heliocéntrica como Galileo Galilei y desacreditar la teoría geocéntrica que proponía. La iglesia le condenó y solo perdonó su vida con la condición de que nunca más divulgara sus ideas de ninguna manera y que viviera en su domicilio sin salir de ella el resto de sus días. En nuestro presente ya ocurrió lo mismo a el Dr. Hammer. El Dr. Hammer fue condenado y desacreditado por las autoridades médicas de su país y por asociaciones de médicos que emprendieron verdaderas campañas mediáticas para tacharlo de impostor y destruir su reputación en los medios de comunicación. Para muchos, las anomalías en la ciencia de la salud actual no son percibidas, pero para los que observan de una manera divergente, no solamente lo ven, sino que lo están resolviendo. Quizá con la suma de mentes escépticas, divergentes, pero abiertas y decididas a experimentar en este nuevo paradigma científico como son las leyes biológicas, tengamos un día una nueva revolución científica, esta vez en el marco de la salud. Thomas Kuhn, por cierto, asegura que por lo que él observó en la historia de la ciencia, solo hasta que fallezcan los teóricos que defienden el paradigma científico lleno de anomalías, solo hasta entonces la nueva ciencia sería normal y sería adoptada por los científicos que están por nacer y los que hoy están desarrollando un estado crítico y divergente en sus observaciones y posiblemente un día dominen el criterio de una sociedad nueva en un futuro. Yo creo que se trata de este justamente camino a la toma de conciencia. Gracias por escucharnos.